Hoy 7 de julio del año 2008, aquí encontrándonos en la ciudad de La Paz, Bolivia, vamos a platicar sobre un tema de gran importancia y de principal fundamento en nuestros estudios gnósticos. Me refiero a cómo realizar la gran obra del Padre. La base, el basamento de esta gran obra es la alquimia sexual. Muchos han escuchado hablar sobre el fundamento de la alquimia sexual para realizar la gran obra del Padre. Y pocos son los que han hecho la gran obra. Si nos ponemos a hacer cuentas, el venerable maestro Samael Aún Weor, aproximadamente en el año de 1948, comienza a hablar sobre el gran arcano. Comienza a decirnos que con el gran arcano AZF, o sea, a través de la suprasexualidad, podemos crear al hombre, y que luego de haber creado al hombre podemos hacer la gran obra del Padre, que es la creación del superhombre, tomando obviamente la vía directa. Hagamos una suma de años, desde ese año hasta este día, ¿cuánto tiempo no ha transcurrido? Aproximadamente unos 30 o 40 millones de personas han escuchado hablar sobre el fundamento de la gran obra, que es la alquimia sexual. La pregunta es: ¿cuántos superhombres existen en estos momentos? ¿Cuántos hombres se han creado desde que el venerable maestro Samael Aún Weor de manera pública dio a conocer la alquimia sexual? Ciertamente, unos 30 o 40 millones de sujetos han escuchado la clave, han leído sus obras, las obras del venerable maestro Samael Aún Weor. Pero ¿cuántos hombres se han levantado hoy día? ¿Cuántos superhombres se han realizado? ¿O cuántos van por ese sendero? Eso significa que entre esa gran cantidad de sujetos que han escuchado cómo se realiza la gran obra del Padre, unos pocos que se pueden contar con los dedos de las manos y sobran dedos, han tomado el camino de la autorrealización íntima del ser. Los demás
infortunadamente han perdido el tiempo. Han escuchado cómo se realiza la gran obra del Padre. Se han entusiasmado con estos estudios, pero no han hecho lo que nos dice el venerable maestro Samael Aún Weor. No se ha practicado la suprasexualidad con una madurez severa, con una seriedad trascendente. Eso en sí ha sido muy lamentable. Sin embargo, se sigue hablando de la gran obra del Padre. La gente toma esto como una simple tesis o teoría. Hay gentes que nos hablan de esta gran obra, cómo se realiza, cómo se lleva a cabo. Sin embargo, pues no la conocen. Uno, para hacer la gran obra, tiene que prepararse y tiene que conocer el camino de ella, cómo hay que realizarla. Recuerden ustedes lo que dice Santiago en su epístola universal: la fe sin obra no sirve para nada. Si alguien escucha cómo se realiza la gran obra del Padre, cómo se lleva a cabo, pero no la hace, no la realiza, incuestionablemente es eso lo que dice Santiago. Se habla, pero no se practica. Se comunica, pero no se practica. Se da a conocer, pero no se practica. Ahí hay fe sin obras. Porque obviamente una persona que da a conocer de manera oral, radial, escrita, televisiva, la gran obra del Padre, es porque considera que es algo muy importante o lo más importante que hay en la vida. Pero ¿para qué sirve todo esto si no la realiza el que la está comunicando? Ahí hay pues fe sin obra. Como dice Santiago, eso es como buscar un espejo para mirarse. Y después de encontrado el espejo, da la espalda y se retira. ¿Es eso algo pues muy desafortunado para millones y millones y millones de personas conocidas como misioneros, sacerdotes, ISIS, instructores, etcétera, etcétera, que comunicando la gran obra del Padre no han comenzado a realizarla? Eso es lamentable. Ante todo, debemos considerar que la gran obra del Padre tiene en sí ciertos principios éticos que debemos considerar para podernos orientar perfectamente. Hablemos, por ejemplo, sobre controlar la lengua. También algo que nos habla
el apóstol Santiago. Dice Santiago sobre la lengua muchas cosas importantísimas, como aquello de que el hombre que controla su lengua controla su cuerpo, controla toda su psiquis, controla su manera de pensar y su manera de sentir. Esto es algo que el estudiantado gnóstico no le ha puesto mucha atención, y de ahí el fracaso. Controlar la lengua es uno de los principios éticos para poder hacer la gran obra del Padre. Nosotros no controlamos a ese órgano. Santiago dice que los barcos pueden ser muy grandes, fuertes y poderosos. Sin embargo, son manejados por un pequeño instrumento llamado timón. Nosotros tenemos ese pequeño órgano llamado lengua, pero no la controlamos. De nuestras lenguas salen sandeces, frivolidades y, mejor dijéramos, estupideces. ¿Qué hablamos nosotros? Nos dejamos llevar por las emociones negativas y luego empezamos a hablar o a charlar sobre cosas que no tienen la menor importancia, cosas que no son de la enseñanza. A veces me he preguntado, pero ¿por qué nosotros, dónde está la dificultad de nosotros de no hablar de la enseñanza? Cuando estamos en grupo, cuando estamos en un encuentro, uno nota, y ustedes también lo habrán observado, que después de una conferencia o de un tema desarrollado en un encuentro gnóstico de nuestra asociación, terminado el tema, comenzamos a opinar, a pensar, a sentir, a hablar cosas sin entonces. ¿Cuál es la dificultad? Pues la dificultad radica en que no nos hemos hecho consciente que uno de los procesos éticos para nuestra autorrealización es el control de la lengua. Debemos comprender que todos nuestros hechos psicológicos, nuestros encuentros, nuestras conferencias, deben tener implícitas estos principios fundamentales para realizar la gran lengua, la gran obra. Una de las cosas que todavía nos dan escozor son las murmuraciones contra nosotros. El venerable maestro Samael Aún Weor nos dice que cuando alguien habla mal de nosotros, que cuando alguien dice algo de nosotros que nos ofende, que nos hiere, y nosotros reaccionamos con el amor propio herido, o reaccionamos ante una ofensa con otra ofensa, o un insulto con otro insulto, quiere decir que todavía nosotros estamos muy, pero muy lejos de comprender la gran obra. Y termina diciendo, quien se identifica con esas murmuraciones, con esas ofensas, con esas injurias, etc., no sirve
para realizar la gran obra del Padre. Hemos de entender que la gran obra del Padre, cuando nosotros seamos hombres, nos convirtamos en hombre, formemos al hombre real y verdadero y nos dirigimos a realizar la gran obra del Padre, ir hacia el Padre que está en secreto, va a llover sobre nosotros piedras, palos, es decir, murmuraciones, es decir, toda clase de injurias, etcétera, etcétera. Y si nosotros no nos preparamos desde ahora, de este momento, a eliminar todos esos elementos que reaccionan y se fortifican cuando hablan mal de nosotros, cuando murmuran, cuando hay injurias, entonces, ¿cómo vamos a realizar la gran obra del Padre? Es lamentable aquí en nuestra asociación que existan todavía personas que no se les puede tocar un callo, que no se les puede mirar de cierta manera, porque inmediatamente reaccionan de manera violenta. Esto me hace recordar cierta vez a un instructor gnóstico que teniendo un grupo formidable, había una pareja dijéramos de apariencia, es decir, no estaban trabajando sólidamente, no estaban trabajando seriamente, pero había mucha apariencia en ellas, en esa pareja. Había muchas poses. Y cierta vez nuestro instructor le dijo a unas dos damas, claro, la pareja siempre se presentaba en un carro, un vehículo, y el señor siempre iba al lado de la señora, o la señora siempre al lado del señor, que era el que conducía. Y atrás habían 3 puestos que él siempre ofrecía a las hermanas que vivían muy cerca de él. Así que cuando se terminaba una ceremonia, una práctica, él salía a tomar el carro con su cónyuge. Lo interesante del asunto es que esa pareja, reitero, tenía esas poses de ser una pareja sólida, que estaba trabajando sobre sí mismo, una pareja madura. Y llegó el momento en que fue probada. Y el instructor muy secretamente le dijo a una de las 3 damas que siempre acompañaban a esta pareja que se sentara en el puesto de la cónyuge. Así que terminamos la práctica y la dama salió detrás del caballero, la dama que se había escogido para probar a esta pareja, y se sentó al lado, en el puesto de al lado del conductor. Primero la reacción del caballero que le dijo, por favor, ese es el puesto de fulano, fulana, salte de ahí, porque como te ve ahí, esto se va a poner, va a haber un reventón. Y segundo, la actitud de la dama que llega y le dice que se quite, que ese es el puesto que le corresponde a ella. Bueno, la damita dice que no, que quiere ir ella, y se formó un reventón. Hasta ahí llegó la solidez de esta pareja. No se sabe la gente controlar a sí mismo, no se sabe manejar a sí mismo, no se sabe
conducir uno a sí mismo. Y esto es fatal cuando uno toma esta vía, cuando uno toma este camino doloroso para llegar al Padre. Así pues, que uno debe tener siempre presente aquella frase de aquel monje llamado Tomás de Kempis. Presente siempre. No olvidarse uno jamás de ese gran monje, que entre otras cosas fue una encarnación o reencarnación del venerable maestro Samael Aún Weor. No soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen. Sigo siendo lo que soy. Si nosotros vivimos esa frase, entonces, ¿qué nos puede interesar a nosotros que murmuren? ¿Qué nos puede interesar a nosotros que contra uno se lance toda clase de vituperio, de calumnias, de injurias? ¿Qué puede interesarnos? Porque si alguien habla bien de nosotros, eso no quiere decir que nosotros seamos lo que dice esa persona que nos está alabando. Y si alguien habla mal de nosotros, eso tampoco quiere decir que vamos a ser menos, que vamos a ser unas personas, como dice el calumniador. Así pues, es interesante ir comprendiendo los principios que debemos practicar para hacer la gran obra del Padre. Es interesante toda esta enseñanza que nos dieron esos monjes medievales. Recuerden ustedes aquel libro titulado Gargantúa y Pantagruel, de un monje medieval llamado Rabelais. Bueno, ¿quién lo creyera? Esa obra es una obra cómica, aparentemente, escrita por ese monje que se autorrealizó, Rabelais. Se dicen muchas cosas de Rabelais. Era un cómico, payaso, pero con todas esas cosas cómicas y payasas que hacía, daba unas grandes lecciones. A veces se disfrazaba de San Francisco y era el hazmerreír de esa comunidad. En el día era un cómico, pero nadie interpretaba esas cosas cómicas, no solamente de este monje que le estoy hablando, sino de otros monjes más que vivían en los monasterios, que se hacían pasar por simples monjes, pero que en la noche se reunían. En la noche platicaban sobre la gran obra del Padre. Y después, luego, iban y bajaban a la novena esfera de una manera, dijéramos, madura, real, verdadera, porque eran grandes adeptos. Así daban la enseñanza a ellos de una manera jocosa. El que tenía entendimiento, como dice el libro sagrado del Evangelio Crístico, entendía. Escuchaban esos monjes cómicos hablando ahí sobre ciertas cosas de la enseñanza, pero lo hacían de una manera jocosa. Y capturaba a la gente que estaba preparada, capturaba el mensaje. Y se hacían discípulos de estos monjes que vivían en estos monasterios. Eran grandes iniciados
eran grandes adeptos que allí enseñaron a la humanidad y evitaron ser quemados en la Inquisición. Evitaron ser descubiertos por esos inquisidores. Y fíjense dónde estaban metidos. En la cueva del lobo. Estaban metidos en la boca del león. Y ellos, con mucha prudencia y cumpliendo la ley aquella de respetar el libre albedrío, llegaron a hacerse iniciados y a tener grandes discípulos. Recuerden aquel monje de Tritemos, un monje benedictino. Tenía unos grandes discípulos como Agripa, Cornelio Agripa, un gran discípulo de este monje Tritemos, Paracelso, el doctor Fausto. Este monje Tritemos tenía una gran acogida en el monasterio. Se hacía pasar como un cómico. Y fíjense que fue nada menos, o tuvo discípulos como Paracelso, un gran médico, un gran astrónomo y astrólogo, un hombre autorrealizado que todavía tiene el mismo cuerpo físico y goza, como dice el venerable maestro Samael Aún Weor, de buena salud. El doctor Fausto también se autorrealizó. Y así el monje de Tritemos, este monje benedictino, tuvo muchos discípulos que se autorrealizaron allí en los monasterios. Claro, ellos sabían que allí había un gran material, pero que era muy peligroso meterse un monasterio de esos. Y exponiendo sus vidas, allí se establecieron como monjes, como sacerdotes. Recordemos que los primeros sacerdotes de la Iglesia Católica fueron grandes alquimistas, grandes gnósticos, y allí tenían una camada de discípulos extraordinarios. Sí, hermanos, que la gran obra del Padre es lo que cuenta. Lo fundamental en la vida es hacer la gran obra del Padre. ¿De qué nos sirve a nosotros teorizar y seguir teorizando? Que nosotros vayamos viviendo lo que vayamos dando. Que nosotros vayamos practicando lo que vayamos dando. Eso es lo importante. Ahí vamos tomando madurez, nos vamos haciendo maduros y vamos haciendo la gran obra del Padre. Por eso se necesita mucha, pero mucha ética. Entre otras cosas que necesitamos nosotros como ética, es no tener preferencias por nadie. Uno ha visto, por ejemplo, el venerable maestro Samael Aún Weor. A la sede patriarcal llegaba toda clase de gentes. Y uno nunca le vio al venerable maestro Samael Aún Weor preferencias por fulano que viene de Argentina, o por mengano que viene de Italia, o por sutanejo que viene de Colombia. No. Él trataba a todos sus discípulos de la misma manera. Y esto nos hace recordar al sol y aquella anécdota que dice que un criminal
pidió posada a un sabio. Y el sabio se la dio. Le curó unas heridas, le dio de beber, le dio de comer y le dio donde dormir. Sus discípulos comenzaron a murmurar: fíjate cómo es el maestro. Yo no entiendo esas cosas del maestro. ¿Cómo es posible que él se va a volver tolerante con ese criminal? Un hombre que ha asesinado, que ha robado, y que mañana cuando salga de aquí curado, comido y bebido, va nuevamente a delinquir. El sabio, viendo los pensamientos de sus discípulos, les dijo: cuando este hombre, este criminal, mañana salga de aquí, se vaya, el sol no le va a negar su luz. Las corrientes de agua no le van a negar de beber. Los frutos de los árboles o los árboles no le van a negar sus frutos. Entonces, si eso hace el sol, si eso hacen los ríos, si eso hace la naturaleza, ¿qué me queda a mí que no soy nadie? Aquellos monjes bajaron la cerviz y comprendieron realmente, pues, que para volverse sabio, para volverse un maestro cualquiera, debe no tener preferencias por nadie. Los maestros no tienen preferencia por nadie. Todos son iguales ante los maestros. El criminal, el ladrón, el mentiroso, todos somos iguales ante los maestros. Por eso decía el venerable maestro Gargacuchinis que Dios nos quiere a nosotros por igual. Somos algunos seres humanos los que no queremos a Dios, pero Él nos quiere a todos por igual. Y en todo esto pues entra el manejo de la lengua, ¿no? Si no manejamos la lengua, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salen nuestras injurias? ¿De dónde salen nuestras murmuraciones? ¿Quién expande todas estas cosas soberbias de nosotros? La lengua. Y por eso se necesita controlarla, manejarla. Si no hablamos de las cosas de Dios, dice la Biblia, entonces hablamos de las cosas del mundo. Y es así como yo se los vengo diciendo a ustedes desde hace años. Hacer de nuestros encuentros, de nuestras conferencias, de nuestras reuniones, o de un simple encuentro entre dos de nosotros, hacerla algo psicológico, algo antropológico, algo trascendente. Hablar de las cosas de Dios, porque la Biblia dice, si no hablas de las cosas de Dios, entonces hablas de las cosas del mundo. Y el mundo te lleva al abismo. Así que cuando nosotros estamos hablando, controlando nuestra lengua, estamos hablando de las cosas, estamos hablando de las cosas de Dios. Pero ¿qué conseguimos nosotros hablando del mundo? ¿Qué conseguimos nosotros hablando de Susana o de Juana
o de Marcos, de las cosas del mundo, de que el presidente tal o que el jefe de Estado de tal país, cosas del mundo. ¿Qué conseguimos nosotros con eso? Otra cosa sería diferente que nuestro encuentro se fundamentara en la base de algo, del conocimiento de sí, de eso que nosotros pretendemos estudiar, que se llama gnosis. Eso sería formidable, porque los unos estaríamos aprendiendo de los otros. Cuando nosotros estamos en una reunión, observen, y comenzamos a hablar de las cosas de Dios, del autoconocimiento, del conocimiento propio, cómo aprende uno de los demás y cómo los demás aprenden de uno. Uno ve cómo se podría decir algo a las personas que asisten a una conferencia como lo está planteando el hermano, por un ejemplo. O como algo que el hermano pone en boca de un XX es una cosa que podemos enseñarle a la gente de una manera simple, lisa, como lo está diciendo el compañero. O algo que nosotros no hemos comprendido todavía y de pronto el compañero que ha captado más que nosotros nos ayuda para llevar esa enseñanza y nos ayuda para practicar esa enseñanza. Si nosotros no tenemos nada de qué hablar de las cosas de Dios, es mejor guardar silencio, silencio físico y silencio psicológico. Ya está bueno con todo el daño que hemos hecho nosotros con la lengua. Ya está bueno con el karma que hemos obtenido por hablar cosas inicuas. Mejor callarnos, pero no solamente callarnos físicamente, sino callarnos psicológicamente. En esto de hacer la gran obra, es necesario ser muy paciente. Porque resulta que los resultados de la gran obra, los resultados de nuestro trabajo, no se ven a simple vista, no se ven enseguida. Por ejemplo, un trabajo sobre sí mismo es comprender que nosotros hacemos mucho daño con la mentira. Y comenzamos a estudiar esos eventos o esos acontecimientos donde ha actuado la mentira. Pacientemente comenzamos a no identificarnos más con la mentira. Y vienen luego los resultados, pero esos resultados no se ven inmediatamente. Hay que vivir y vivir y vivir y practicar y seguir practicando esto en contra de la mentira, en contra de estar identificado con las mentiras. Hay que ser paciente. Es otra de las grandes virtudes que hay que conquistar para seguir por el camino del filo de la navaja, para poder practicar la alquimia sexual. Cuando uno empieza a practicar la alquimia sexual, empieza a bajar a la 9ª esfera, dura muchos años allí y nada ve uno que está dando frutos. Cosa que a veces aprovecha la mente y dice, bueno, ¿tú qué haces allí? Tú no has logrado nada, tú no has adquirido nada. Con paciencia poseeréis vuestras almas, decía Jesús de Nazaret. Y luego viene
el resultado, vienen los frutos de ese bajar a la novena esfera. Y así cualquier práctica que ustedes quieran hacer, por ejemplo, el desdoblamiento astral, hay que tener mucha paciencia. Son millones de años que nosotros nos acostamos como burros, como animales. Y luego ahora pretendemos empezar a observar el sueño. Impera la vieja costumbre, la costumbre de ser un animal para abandonar el cuerpo físico. Bueno, eso es un decir porque los animales son conscientes más que nosotros cuando dejan el cuerpo. Pero es necesario comprender que tenemos que ser muy pacientes. ¿Cuántos años? Ahí durmiendo a lo lindo, bestialmente. Entonces, necesitamos ser pacientes. Y así necesitamos ser pacientes con nosotros mismos también. No desesperarnos con esa cuestión de la mente. La mente tiene sus viejas costumbres. Costumbres que necesitamos eliminarlas para adquirir nuevas costumbres. Todo esto exige mucha, pero mucha paciencia. Bajar a la novena esfera, practicar el arcano AZF, es necesario para prepararnos a recibir el fuego. Un hombre tiene que prepararse para ser hombre. Y para ser hombre tiene que levantar las 7 serpientes de fuego. Cuando hemos levantado las 7 serpientes de fuego, entonces estamos preparados para comenzar la gran obra. En alquimia se llama esa preparación, ese levantar el fuego, las 7 serpientes de fuego, se llama león verde. Es un fuego incipiente. Es decir, el fuego que levanta el hombre es un fuego incipiente. El Popol Vuh nos dice: Dios creó a los hombres y luego lo fusionó a la divinidad. Pero muy pocos hombres se fusionan a la divinidad. Un hombre puede ser muy hombre, ser un verdadero hombre, pero si no hace la gran obra del Padre, ha perdido el tiempo miserablemente. Así que en el hombre, en la alquimia se le conoce el león verde. Luego tiene que desarrollar ese fuego totalmente, y es cuando se llama el león rojo, que es el fuego desarrollado totalmente. Por eso en algunas culturas al Cristo íntimo se le representa con el león rojo. Quiere decir que ese hombre ha realizado la gran obra del Padre, ha desarrollado totalmente el fuego. Así que ya ese hombre se fusiona a la divinidad porque ha desarrollado el fuego completamente. Es el león verde que se ha fusionado a ese hombre, o ese hombre se ha fusionado a esa divinidad. Así que lo dice también el Popol Vuh: ser hombre pues es un trabajo incipiente, porque es un fuego desarrollado muy incipiente, ¿cierto? Es un fuego muy de poca montura, poca importancia. Pero ya cuando se toma el camino hacia el Padre, hay que hacer la gran obra para que ese fuego se desarrolle completamente. Es obvio que tenemos que comenzar por fabricar los cuerpos internos, los cuerpos superiores para ser hombre.
que fabricar el cuerpo astral. La fabricación de ese cuerpo maravillosa, porque con él podemos movernos en el espacio sideral. Hay gentes que tienen una cultura libresca, que han tomado de aquí, de allá y más allá ciertos datos y se creen sabios, pero no se dan cuenta que son ratones de biblioteca. Otra cosa sería si esa persona fabricara el cuerpo mental. Si fabrica el cuerpo mental, entonces está preparado para recibir la sabiduría. Pero que un hombre sea sabio sin tener el cuerpo mental, eso es un adefesio. Eso no existe. Alguien que se le diga, este es un hombre sabio, este es un hombre que tiene una gran sabiduría. Y no solamente me refiero a un varón, sino también a una mujer. Uno sin cuerpo mental, ¿cómo puede ser sabio? Si el cuerpo mental es como una antena que recoge la sabiduría del universo. El intelecto no puede tomar la sabiduría del universo. Es más, el intelecto ni siquiera llega a comprender lo que ha leído, sino que después de haber leído, le puede añadir o le puede quitar a lo que leyó. Y a eso le llaman sabiduría. Que este hombre desarrolló la teoría de este otro hombre, que es sabio. No. Yo siempre le digo a los hermanos gnósticos de esta asociación que ya basta de que se les siga engañando, que los demás los engañen. En el pasado llegaron gente diciendo que eran maestros. Y cómo corrieron detrás de esa persona. Aquí en nuestra asociación han pasado fenómenos que dan grima, como ese. De que han venido con el título de maestro. ¿Acaso el maestro no es el Cristo? Quiere decir entonces que ellos son Cristo. Pero ¿cuándo hicieron la gran obra del Padre? Es que no tienen ni siquiera el fuego incipiente desarrollado, el león verde. Para hacer la gran obra del Padre hay que desarrollar el fuego. Y luego, después de haber creado el cuerpo mental, hay que haber creado el cuerpo de la voluntad consciente. Entonces convertirnos en hombre para tomar el camino a realizar la gran obra del Padre. La gran obra del Padre se caracteriza porque nace el Cristo. Y Él se encarga entonces de nuestros procesos pensantes, emocionales, volitivos, etcétera, etcétera. La gente habla por hablar. Alguien me decía una vez que había que eliminar los yoes causas. Ni un hombre puede eliminar los yoes causas. Ahora un animal intelectual. Alguien que jamás ha bajado a la novena esfera. Alguien que todavía tiene una mente caótica, lleno de emociones negativas, que no tiene voluntad para controlar sus procesos psicológicos. ¿Cómo? Los yoes causa los desintegra. Es el león rojo, o sea, el Cristo íntimo de cada uno de nosotros. Los yoes causa están en la cara oculta de la luna psicológica. Uno se pregunta, ¿cómo esa persona va a eliminar los yoes causa si ni siquiera conoce los yoes que están en la cara visible de la luna psicológica? Es decir, no ha eliminado siquiera la falsa personalidad. Porque al eliminarse la falsa personalidad,
Entonces sale el centro de gravedad consciente, se fabrica y formamos la luna psicológica. Somos hombres de cuarto camino. Apenas hemos dado un paso hacia la gran obra del Padre. Hemos dado apenas un paso para comenzar a fabricar el hombre. Entonces esas payasadas de estas personas, ¿a qué se deben? A la ignorancia total, radical. Sin embargo, uno se da cuenta que esta gente llega a impactar a ciertos estudiantes, entre comillas, gnósticos. ¿O es que nosotros, los que estudiamos la gnosis, no estamos entonces estudiando la gran obra del Padre? ¿Qué nos ocurre? Así que nosotros vamos a fabricar al hombre para prepararnos a hacer la gran obra del Padre. Para eso tenemos que hacer un balance. Un balance de sí mismo. ¿Qué es lo que tenemos de inhumanos? ¿Y qué es lo que tenemos de humano? Hay que eliminar lo inhumano que hay dentro de nosotros. Tengo entendido que lo inhumano que hay en nosotros es el no ser. ¿Y qué es el no ser? Todos esos defectos que llevamos en nuestro interior. Eso hay que eliminar. Eso hay que desintegrarlo. Pero también llevamos dentro de nosotros ciertas cosas humanas. Hay cosas interesantes que tenemos en nuestro interior. Destellos de amor. Destellos de comprensión. Destellos de bondad. Destellos de alegría por el bien ajeno. Esas son cosas que hay que pulirlas, porque eso es de seres humanos. Entonces necesitamos pulir, pero hay que hacer ese balance, mirar por nosotros mismos, hacer como un inventario. Y fíjense que todos los grandes hombres, cuando hablan de cómo comenzaron a hacer la gran obra, nos enseñan que comenzaron o iniciaron el camino haciendo un balance. Anotaban las cosas inhumanas, infrahumanas que llevaban en su interior. Y anotaban ciertas cosas que podían pulirse, que podían dar más. Comenzaron a eliminar lo inhumano y a pulir lo humano. Bueno, los humanoides ya no tienen nada que hacer. El humanoide, aquel que le gusta la violencia, aquel que ya no le interesa, no tiene una pizca de espiritualidad, ya son máquinas. Son gente que están allí sirviéndole a la naturaleza. Cuando uno le habla a alguien sobre estas cosas trascendentales de la gran obra del Padre, uno nota que la gente se empieza a desesperar, se empieza a aburrir. Miran el reloj, ya es tarde, me tengo que ir, tengo que buscar a los niños al colegio, tengo que hacer una diligencia, tengo que hacer una llamada. Ya no les interesa. Son gente que verdaderamente son máquinas, maquinitas al servicio de los intereses económicos de la naturaleza. Solamente tienen un fondo vital. Viven por vivir. Viven ahí, pasando el tiempo, pero ya no les interesa más nada. Les interesan las cosas del mundo, lo que día a día se inventa la gente para vivir.
los escapes emocionales, los escapes intelectuales, la última moda, cosas así por el estilo. Más allá de eso, pues no hay nada en esas personas. Cuando nosotros hablamos de la gran obra del Padre, tenemos que estar comprendiendo algo muy fundamental. Nosotros venimos por el sexo. Indudablemente nosotros somos el resultado de un acto amoroso entre nuestro padre y nuestra madre. Nuestro padre depositó un germen dentro del útero de nuestra madre. Esos dos gérmenes se fusionaron y de allí comenzó nuestra vida. Cuando esos dos gérmenes o esos dos principios masculino y femenino se fusionaron, allí empieza nuestra vida. Allí empezamos nosotros a vivir. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Ese germen que penetró en el vientre de nuestra madre empieza a desarrollarse. Imagínense ustedes nosotros allí 9 meses en el vientre de nuestra madre. En 9 meses hay algo extraordinario en el vientre de nuestra madre. Se desarrolla una criatura que tiene un cerebro, corazón, hígado, riñones. En 9 meses. Cómo esas células se desarrollan de manera extraordinaria en ese tiempo tan corto. Después, ese germen nace la criatura. Nace ese germen. Pero ese germen no se encuentra del todo desarrollado. Necesita pasar por unos procesos de desarrollo. El maestro Samael nos ha dicho, un águila nace como águila y nace completo. Pero el animal intelectual, ese germen que nace, no nace completo. Necesita desarrollarse. Y ese desarrollo lo consigue entre el momento que nace a los 7 años, se desarrolla la primera zona o capa testicular. En la mujer sería la ovárica. Hablar esto por hablarlo, o por creer que nosotros sabemos del sexo, es algo estúpido. Tenemos que hacernos conscientes cómo ese germen, miren ustedes, en el momento en que esas dos células, masculina y femenina, se mezclan, se fusionan, empieza nuestra vida. Empezamos a tener existencia como seres humanos. Luego, una etapa de 9 meses, desarrollo completo de células, de órganos, porque los órganos están compuestos por células. Y luego nace esa criatura. Pero su parte genital, la más importante, con la cual él se va a desarrollar, esa criatura, y luego se puede autodesarrollar, no se ha complementado, o no se ha completado, para ser más exacto. Entonces, encontramos que en los 7 primeros años se crean células sexuales que nos permiten a nosotros, a esa criatura, desarrollarse, tanto a la mujer como al varón. Luego, de los 7 a los 14 años,
se forma la segunda capa testicular y la segunda capa ovárica. Otro grupo de células sexuales se encargan de nuestra existencia, determinan definitivamente nuestro sexo. Hablarlo es una cosa, vivirlo conscientemente es otra. Como un grupo de células que tienen su origen en el amor aquel de nuestro padre y nuestra madre, en ese momento, miren por dónde nos va llevando. Miren ustedes, observen ustedes a dónde nos está conduciendo. Y llegamos a los 14 años. De los 14 a los 21 en el varón. De los 14 a los 18 en la mujer. Se fabrica, se forma la tercera capa testicular en el varón y la tercera capa ovárica en la mujer. Esto viene a darnos algo importante, que se están fabricando las hormonas sexuales. Lamentablemente, el varón y la mujer no tienen una educación sexual y por ello no aprovechan ese potencial hormonal. Miren ustedes lo que es el joven. Comparen ustedes un joven con un viejo. El varón, el joven, digo, es intrépido, valeroso, no tiene miedo a la vida. Ya el viejo no. Ya el viejo no tiene esos proyectos que tiene el varón. Digo, el joven. Ahí está la diferencia. La diferencia entre un joven y un viejo es en el potencial hormonal. Eso lo observamos incluso en nuestra asociación. Miren, los viejos no tienen proyectos, no tienen nada nuevo, todo es viejo. Y los jóvenes son intrépidos, tienen grandes proyectos. Desafortunadamente no tienen una buena educación sexual y no se canaliza esa fuerza sexual hacia su progreso íntimo, hacia el tercer factor de la revolución de la conciencia, hacia el segundo factor y hacia el primer factor. Ni los mismos instructores gnósticos orientan al joven. Es decir, que canalicen ese potencial hormonal para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Hay que hacerle ver a los jóvenes lo que nosotros hemos comprendido. Miren ese enlace que hay allí. Concepción, nacimiento, desarrollo de la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. Todo eso, ¿quién lo ha hecho? La energía sexual. Eso no lo ha hecho el intelecto. Entonces, si tiene toda esa fuerza potencial en acción, ¿por qué los instructores gnósticos, los misioneros, los padres o una simple persona, por qué no las orienta hacia decirle, vea, usted tiene un potencial sexual y ese potencial sexual es el que le va a dar triunfo en la vida y triunfo en el trabajo psicológico suyo, en el desarrollo del hombre? Porque usted puede tener el sexo de varón, usted puede tener el sexo femenino, pero usted no es un hombre todavía, usted no es una mujer todavía, en el sentido completo y exacto de la palabra. Mire todo lo que la naturaleza ha hecho por usted, su padre, su madre. Mire ese enlace que hay. Todo lo que usted es ahora mismo se debe a ese acto amoroso entre su padre y su madre.
ese momento voluptuoso que hubo allí en esa cópula. Allí está el origen suyo. Usted viene de allá. Y la naturaleza lo ha ido desarrollando etapa tras etapa. Mire usted cómo son las madres cuando están gestando, cómo se colocan esos senos, se cargan, esas caderas cómo se abren. Todo eso, ¿quién lo hace? La energía sexual. La naturaleza, nuestros padres nos crearon. La naturaleza nos lleva hasta cierto punto. A los 21 años podemos utilizar esa energía sexual para comenzar a fabricar al hombre. Cuando seamos hombres, entonces vamos a realizar la gran obra del Padre. Ahora bien, si esa fuerza sexual es capaz de crear a una criatura humana, es capaz de crear a una criatura, llevarla a la primera edad de vida, a una segunda edad y una tercera edad, y es capaz de crear los cuerpos existenciales superiores del ser, cuerpo astral, mental, causal, etcétera, etcétera. Fíjense, esa misma energía sexual es capaz de destruir, de aniquilar, de eliminar todo lo que tenemos de inhumano. Es decir, podemos eliminar todos esos defectos psicológicos o pecados capitales o demonios rojos de sed o valores negativos que llevamos en nuestro interior. Así que la fuerza sexual es poderosísima, porque no solamente nos ha creado nosotros, no solamente nos ha llevado etapa tras etapa, y no solamente con ella podemos fabricar al hombre, no solamente con ella podemos hacer la gran obra del Padre, sino que con ella podemos desintegrar todos los elementos inhumanos e infrahumanos que llevamos en nuestro interior. La ira, la pereza, el orgullo, la envidia, la codicia, la gula, la lujuria. Eliminarla completamente, erradicarla de nuestro interior. Así pues, hermanos y hermanas aquí presentes, no olviden ustedes que el fundamento de la gran obra del Padre es la alquimia sexual. Y no olviden ustedes y no dejen de meditar en esa fuerza maravillosa, como la fuerza sexual. Ella nos enlaza del momento en que se une la célula masculina con la femenina. Nos va enlazando la gestación, la concepción, la gestación, nuestro nacimiento, y va y nos lleva y nos lleva y nos lleva. Hasta nosotros queramos con ella. Porque no solamente podemos hacer la gran obra del Padre, sino también podemos con ella fabricar otros cuerpos que nos lleven a otras galaxias y otros cuerpos que nos lleven a otros infinitos. Así que la energía sexual, esa que tanto se habla en psicología, en psicoanálisis, y esa que los profesores, maestros, padres de familias y público en general le da la menor importancia, ahí es donde está nuestra salvación. Ahí es donde está nuestra liberación. Sería muy bello que nosotros meditáramos sobre todos estos procesos que lleva a cabo la energía sexual. Todos estos desarrollos que se llevan a través de la energía sexual. Si esa energía nos colocó aquí en el tapete de la vida,
tiene toda la autoridad para cambiarnos. Un libro o una biblioteca, por mucho que uno se introduzca acá en la mente 20,000 volúmenes, no nos cambia. Seguimos siendo lo que somos. Podría haber un cambio de condicionamiento, pero ese no es el cambio que habla la ciencia gnóstica. Es un cambio de raíz. No pasar de un condicionamiento a otro condicionamiento. Así, hermanos y hermanas, los invito pues a estudiar la gran obra del Padre, la alquimia sexual, para llevar a cabo esta gran obra del Padre. Si tienen ustedes alguna pregunta, pueden hacerla con la mayor completa libertad. No es pregunta, sino quisiera que hiciera el favor de dar una orientación para los que estamos aquí y los que van a escuchar y ver este video. Siempre usted nos ha hecho una propuesta de coger a nuestros hijos y empaparlos de qué es lo que nosotros hacemos para irlos conduciendo a ese camino en el que nosotros hemos elegido para nosotros. Y se hablaba en una anterior reunión sobre el semillero. Entonces, a ver qué orientación da usted, porque es que no se ha hecho nada al respecto. Necesitamos juventud, dinamismo, gente nueva, energía nueva, para dinamizar y vitalizar a esta asociación. Bueno, la responsabilidad la tienen cada uno de los miembros de esta asociación. Llevar a sus hijos, invitarlos a primera cámara, invitarlos a escuchar música clásica, invitarlos a escuchar conferencias del venerable maestro Samael Aún Weor, invitarlos a leer sus obras, invitarlos a nuestras reuniones. ¿Qué más se puede hacer? Respetarle su libre albedrío. Tampoco se les puede coger a la fuerza, pero sí podemos invitarlos. Eso sería interesante. No vamos a hacer como hacen los miembros de otras sectas, que cogen a sus hijos y los llevan a la fuerza a los ritos, que les meten miedo con el demonio, con Satán, con el diablo, que ellos no entienden ni qué es Satán ni qué es el demonio, que le meten miedo es decir, los llenan de miedo. Nosotros no podemos hacer eso, porque sería estar violando la ley del libre albedrío. Pero nosotros podemos comenzar. Yo le digo a los padres jóvenes, ¿qué le estás dando de alimento psicológico a tu hijo? No, deja que crezca un poco más, ¿no? Ya que tienes que darle. Yo le digo a las madres que están gestando a su hijo o hija en su vientre, ¿qué le estás dando a tu hijo? ¿Qué alimento le estás dando a tu hijo? Entonces, ahí es donde nosotros podemos comenzar la orientación sexual. Porque si los niños o las criaturas que se están gestando y los niños que ya están acá sobre el tapete de la vida, los educáramos con música clásica, con cuentos, con cánticos hermosos como los hay, religiosos, los educáramos llevándolos a los encuentros de nosotros, pues tendríamos jóvenes que en el mañana serían los poderosos dirigentes de las asociaciones gnósticas. Eso es lo que podemos ver y lo que podemos deducir a simple vista. ¿Qué otra pregunta pueden hacer? Decía que una de las cosas para ir preparando al hombre es, por ejemplo, la mentira. Si vemos estudiar eso, que es la mentira. Si vemos la parte que tuvimos, que nos dijeron acerca de esas tres, o de esos tres elementos que debemos
dejar para llegar al templo. Uno de ellos es la mentira, no ser ladrón y no ser perezoso. Sí, el dinamismo comienza ahí, cuando vamos viendo eso que usted nos decía, la mentira. Luego, no ser ladrón y la pereza. La pregunta sería, Esos son como los 3 elementos, vamos a llamar así, primordiales para ir preparando al hombre. bueno, los principios éticos de manejar la lengua, principios éticos de ser pacientes, los principios éticos que hablamos hoy, pues están en la Epístola Universal de Santiago. Yo le he dicho a ustedes muchas veces, tengan ese libro de cabecera, consúltenlo todos los días, estudienlo todos los días, porque ahí están todos los principios éticos de la gran obra del Padre. Es obvio que, como apenas estamos enmarcados en un tiempo acá, hablarles sobre la Epístola de Santiago nos llevaría días y días y días, pero solamente enumeré allí el control de la lengua, la paciencia y otros más, 2 más ahí, pero estudien la obra de Santiago. Desde hace años yo les vengo diciendo eso. Ustedes deben consultar diariamente 2 libros, la Epístola Universal de Santiago y el Apocalipsis de Juan de Patmos. Búsquense una Biblia grande y manden ustedes a fotocopiar esos 2 libros por separado. Mándenlo a encuadernar, empastar y ténganlo allí. Estudienlo todos los días y verán ustedes que tienen tantas cosas que practicar. Todo eso que está allí es de la gran obra del Padre. ¿Qué otra pregunta? Bueno, hermanos, si no hay más preguntas, estamos por finalizada la clase de hoy.